y las recompensas de la palabra de Dios. Las advertencias y las recompensas de la palabra de Dios. Y nuestro texto base va a estar citado ahí en el Salmo que leímos, el Salmo 19, y en especial en el versículo número 11. Tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Padre Santo que está en los cielos, en la tierra, en todo lugar, damos gracias por este momento que da. Señor, nos queremos poner en sus manos, Señor, y que nos haga recordar que tenemos advertencias a través de su palabra, pero también que tenemos recompensas en nuestra vida. Nos queremos poner en sus manos, use su palabra para que pueda ser de edificación para cada una de mis hermanos y cada una de las personas que estamos aquí. En nombre de Cristo, se lo pido y le das por esto. Amén. En esta declaración del salmista, versículo 11, tu siervo es amonestado con ellos. Este pasaje está escrito solamente para las personas, para los cristianos obedientes, ¿verdad? Y cristianos estamos hablando en general. No me vaya a salir con cristianos, bueno, cristianos se refiere solamente al género, a un género, ¿verdad? Género masculino, ¿verdad? Pero no se vaya con esas ideas del mundo que ahora trae, que ahora tiene que especificar que, ¿verdad? Eso no nos enseña la palabra. Entonces, al hablar de cristianos, hablamos de todos, hombres, mujeres, niños, de todo en general, los que estamos en la iglesia, los que creemos. Entonces, este pasaje es para todos nosotros. Si somos siervos de Dios, es porque un día recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí lo recibimos, hermanos? Amén, recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces eso nos hace ser siervos de Dios, ¿verdad? Porque si no, entonces, si no somos siervos de Dios, entonces somos esclavos del pecado. ¿Y el pecado qué es? ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿El pecado qué es entonces? El pecado entonces es muerte, ¿verdad? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el salmista también compara en los versículos que leímos ahorita, en el Salmo 19, compara la palabra con el sol. ¿Qué es lo que hace el sol en nuestro medio ambiente? ¿Qué provee el sol? ¿Qué provee en el mundo natural? ¿Y qué más? ¿Creen que tengamos nosotros personalmente un beneficio con el sol o no? Sí, aunque no nos guste, aunque a muchos no les guste. No les guste porque a mí sí me gusta un poco nada más, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? Y luego nos dicen que el sol también trae beneficios para nosotros, ¿verdad? Para el ser humano, que no sé qué vitamina trae, no sé, y que debemos un poco de asolearnos, no tanto, ¿verdad? No se vaya a quedar ahí porque se hace un poquito de color, ¿verdad? Se chamusca, no sé, entonces todo con medida, ¿verdad? Entonces, para eso es el sol, entonces trae muchos beneficios para las plantas y todo eso. Entonces, sin el sol, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si no tuviéramos sol? No hay vida, ¿verdad? Así para acabar pronto, no hay vida si no tuviéramos sol, ¿verdad? Imagínense usted un mundo sin sol. ¿Cómo estaría? ¿Qué dirían las hermanas? No se nos seca la ropa, para empezar, ¿verdad? Se va a batallar un poco, ¿verdad? Se va a tardar en secar, pero nosotros al menos todavía algunos ocupamos del sol para poder que haga ese efecto en la ropa de uno, ¿verdad? Otros ya tienen secadoras, ¿verdad? Yo tengo secadora, pero ahí está nada más de adorno, ¿verdad? No se usa, porque no se ha puesto, ya tiene como 4 años ahí, ¿verdad? Ahorita todavía estamos aprovechando esa energía calorífica gratis, ¿verdad? Que es el sol, para poder que haga ese efecto. Entonces el sol, sin el sol, todo oscurece, todo muere, todo queda estéril, no sirve para nada, ¿verdad? Pero, ¿y qué sería la mente de un cristiano si no tiene la luz de Cristo? ¿Cómo sería nuestra mente? ¿Cómo sería nuestro pensar? Sin aquella luz que alumbra todo, no la tendríamos. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería la vida del cristiano? ¿Cómo sería nuestra vida sin la palabra de Dios en nuestras manos? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Se ha usted dado cuenta con eso? Y con eso ejemplificamos lo que dice del sol, lo que hace en el medio ambiente, lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Ya vimos lo que le hace al medio ambiente si no tenemos sol, ¿verdad? Todo muere. No nos va a ayudar en nada. Bueno, así si nosotros no tenemos la luz de la palabra de Dios que alumbre a nuestra vida,
vamos a hacer también como eso. Vamos a empezar imagínese usted tener que ponerse una ropa sin secar. ¿Alguna vez se ha puesto una ropa sin secar? Sí, yo una vez me puse una camisa porque ya me tenía que ir y todavía estaba húmeda, ¿verdad? Y es muy incómodo tener que ponerse una ropa todavía que no ha terminado de secarse, ¿verdad? Y así es nuestra vida como cristianos. Si no tenemos la palabra puesta en nuestra vida, en nuestro corazón, va a ser muy incómodo nuestra vida. Va a ser muy incómoda y vamos a tener que estar batallando, vamos a estar enojados, de malas, por las condiciones en las que vamos. ¿Y a quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? Yo se la echo a mi esposa. Y empezamos a buscar a quién le echamos la culpa. Y en veces hemos echado la culpa a Dios, también por nuestra vida. Es el primero que tomamos. A Dios, no, es que tú tienes la culpa. No sabiendo que nuestros hechos mismos, por nuestros hechos mismos somos en las cuales estamos pasando por esa situación, por nuestros hechos. Pero decimos, pero hay alguien a quien echarle la culpa. ¿Verdad? Donde yo trabajo hay una expresión que dicen, el ayudante siempre tiene la culpa, porque es el ayudante, ¿verdad? No el de arriba, no el jefe, no el supresor, no nada de eso, ¿verdad? Pero el ayudante siempre tiene la culpa. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Pero nosotros no nos vamos con el ayudante. Nosotros en ocasiones nos vamos con Dios y decimos a Dios, tú tienes la culpa de esto que está pasando en mi vida. Y empezamos a decirle, y empezamos a opacar esa luz que Cristo nos da. No seríamos bienaventurados si no logramos percibir en el sagrado libro que tenemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, que es un libro celestial, que proviene de lo alto, porque muchos pensadores piensan que es un libro hecho solamente por hombres pensadores, ¿verdad? No creen que haya sido escrito por Dios mismo, pero sabemos que Dios mismo a través de la Escritura ha creado este libro perfectamente. A través de las edades, a través de la historia, encontramos que personas se han dedicado a querer encontrar errores en la Biblia, querer encontrar desavenencias en la Biblia, y ¿saben qué lo han encontrado? Lo que han encontrado es la salvación. Es lo que han encontrado, la salvación del Señor Jesucristo, y por eso esas personas tienen que tener cuidado si no quieren ser salvas, porque si se ponen a investigar van a encontrar ahí la verdad, y la verdad es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y es lo que van a encontrar, ¿verdad? Y si nosotros queremos encontrar todavía más a Jesucristo, pues tenemos que leerla, ¿verdad? Tenemos que leerla e incluso tenemos que estudiarla. Y vamos a ver un poco a poco acerca del por qué debemos de estudiarla. Entonces, versículo 11 que leíamos ahorita en el Salmo 19. Tu siervo es amonestado con ellos. ¿Saben lo que es amonestar? ¿Dónde han escuchado esa palabra? En el fútbol, ¿verdad? Una advertencia, advierten, ¿verdad? A la otra que hagas algo, te me vas, ¿verdad? Entonces, ¿a quién no le gustaría que le amonestara el Señor con su palabra cuando está haciendo algo mal? ¿A quién no le gusta que le digan sus errores? Yo creo que a muchos nos gusta que nos digan en que estamos fallando. Pero si viene la instrucción de parte de Dios, ¿cómo lo tomaríamos, hermanos? ¿Creen que estaría bien que Dios nos dejara a nuestra deriva lo que nosotros hagamos sin que nos haga ninguna advertencia del peligro que impera en nuestra vida? Estamos rodeados de un mundo de maldad, estamos rodeados de un mundo de pecado y debemos estar atentos a lo que viene. ¿Y saben quién va a hacer eso? Dios. ¿Y saben cómo vamos a estar seguros nosotros? Cuando leemos la palabra. Los vamos a estar confiados en lo que dice y en lo que nos depara. En las desavenencias que vienen en nuestra vida, en veces oímos y cuestionamos en ocasiones a Dios, pero cuando nosotros estamos en la palabra, cuando nosotros estamos en la lectura, en la meditación, cuando vienen esas desavenencias, tal vez cuestionemos a Dios o lo podemos cuestionar, ¿por qué no? Pero ¿saben qué va a hacer Dios? Nos va a enseñar por qué. ¿Por qué de la situación? ¿Y saben qué va a pasar con nosotros cuando estamos en eso? Vamos a estar contentos.
Porque si no lo hacemos y eso pasa, no vamos a estar contentos. Y vamos a hacer lo que dije al principio, vamos a empezar a reclamarle a Dios. ¿Y qué les gustaría a ustedes ser? Que pasen desavenencias y está bien, ¿verdad? Y recordamos y podemos recordar a Abraham cuando iba con su hijo, ¿verdad? ¿Cómo iba el corazón de Abraham al saber que Dios le había pedido la vida de su hijo? Iba deshecho, iba destrozado, pero saben que también a través de esa situación que él tenía, él confiaba en Dios. No sé cómo le va a hacer el Señor, pero Él me lo va a dar otra vez, ¿verdad? Y Dios proveyó, y así Dios provee. Cuando nosotros estamos en Dios, Dios provee. Cuando nosotros estamos ocupados en la Escritura, Dios provee, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de entender que la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios tiene advertencias para nosotros en nuestra vida, pero también tiene recompensas en nuestra vida. Tenemos minas de tesoros si la palabra de Dios habita en abundancia en nosotros. Esas minas que tenemos aquí solamente hay que descubrirlas. Esas minas de oro. Solamente hay que escudriñarlas, hay que buscarlas. ¿Usted sabe dónde se encuentra el oro? ¿En su estado natural? ¿Aquí en la calle? ¿Pues salimos y las pateamos? No, ¿verdad? Está enterrado. Hay que esforzarse, hay que buscarle. Por eso dice la palabra, así como a la plata la buscares, ¿verdad? ¿Se les ha perdido algo de valor alguna ocasión? ¿Se les ha perdido dinero? ¿Cómo andan buscándolo? Desesperados, andamos como locos buscando aquello que se nos perdió, ¿verdad? A mí se me perdieron las llaves del carro y ya la busqué por todas partes, ya me cansé. Ay, que se queden, sacamos las copias mejor, ¿verdad? Y luego dice la palabra, así como a la plata la busqué. Si así como lo que perdemos buscamos la palabra, imagínense cómo seríamos, ¿verdad? Estamos buscando la palabra desesperadamente porque queremos encontrar las advertencias. Quiero salir a la calle y poder ser sabio por dónde voy a caminar. Quiero entender que donde quiera que yo vaya, Dios va a ir conmigo. Quiero entender que la palabra de Dios, cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los teme y los defiende. Quiero entender eso, quiero que sea parte de mi vida. Pero ¿cómo lo voy a entender si no lo veo? ¿Cómo lo voy a entender si no dejo que la palabra de Dios me amoneste, me diga, me advierta? Porque la palabra de Dios también nos guarda. Estamos en territorio enemigo. Acuérdense, la palabra de Dios dice que ya no somos de este mundo, ¿verdad? Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y si no somos de aquí, entonces tenemos por ahí, estamos en territorio enemigo y vivimos siempre en peligro. Vivimos siempre en peligro, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a deparar. En los relatos de la Biblia descubrimos que las derrotas más aplastantes han caído sobre los ejércitos en forma repentina. No sabes cuándo va a pasar. Pero ¿qué pasa si pones tu confianza en Cristo? ¿Qué pasa cuando tú estás seguro de que Cristo va a estar contigo? ¿Qué pasa cuando tú sabes que el ángel de Jehová está a un lado tuyo? ¿Con qué seguridad vas a salir? Sabemos que hoy en día hay una generación nueva. ¿Cómo se le llama a esa generación? ¿La generación de qué? De cristal. ¿Por qué será de cristal la generación? ¿Por qué tendríamos que dejar a nuestros hijos? ¿Por qué tendríamos que ir por ellos y venir y estar atentos a donde andan? La generación de cristal, ¿verdad? Porque son frágiles, ¿verdad? Pero sabemos que si son ellos frágiles, nosotros también somos frágiles. Porque no les estamos haciendo dependientes de Dios. No les estamos haciendo que ellos dependan de la palabra de Dios. No les estamos enseñando. Y por eso nuestra generación también pasa a ser de cristal. Tanto la de ellos como la de nosotros. Porque la palabra de Dios ya no es viva y eficaz en nuestra vida. ¿Y saben por qué? Por algo muy sencillo. Y eso es muy sencillo porque no la leemos. Y por eso nosotros debemos de leer la palabra de Dios. ¿Sabe también una de las causas por qué no venimos en ocasiones a compartir la palabra? O como decimos, a ganar almas. Bueno, el que las gana es el Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué no venimos? También porque no leemos.
Y se los digo por experiencia, ¿verdad? En ocasiones que yo estaba leyendo, si recuerdan la vez pasada, les dije que estaba leyendo todo el libro de ¿qué? De Proverbios, ¿verdad? Y cuando estaba leyendo ese libro de Proverbios, llegó el día que salimos a compartir y ese día hubo buena pesca, ¿verdad? Eso yo lo he visto en mí, ¿verdad? A lo mejor en otros no ocupan, ¿verdad? Pero yo sí, al menos sí lo ocupo, ¿verdad? Y cuando no hay buena pesca, lo que hago es orar, Señor, ponme un corazón dispuesto, prepara las mentes de las personas, prepara mi mente, prepara lo que voy a decir, pero también que no me vaya yo a desilusionar por predicar tu palabra o por compartirla, porque saben que en ocasiones vienen desilusiones, te desilusionas cuando estás predicando y la persona te dice todo así y al final te dice no. Todo eso pasa, pero hasta eso debemos de tener el control de nuestra vida y esto lo podemos obtener cuando leemos la palabra, porque Dios es el que nos va a confortar. Dios va a vigilar nuestras almas, Dios va a guardarlas, porque la palabra así lo dice, Él va a guardar nuestra vida. Se aproxima el peligro y leemos la palabra y van a sonar las alarmas para advertirnos. ¿Qué pasa cuando escuchamos las alarmas en ocasiones que estaban afuera? ¿Qué pasa, Suriel, cuando suena una alarma de un carro? Que salga el que es de él, ¿verdad? Sonó la alarma del carro de la hermana Sonia, pues que vaya la hermana Sonia, ¿verdad? Y nosotros quedamos aquí, que vaya ella, ¿verdad? Que suene la alarma del hermano Jorge. No, pues no, el alarma tiene, ¿verdad? No necesita. Suenen las alarmas, ¿verdad? El Señor hace sonar las alarmas de nuestra vida cuando estamos en plena comunión con la palabra. Le suenan las alarmas. Advertencia, aguas, cuidado, ¿verdad? Y cuando no leemos, no suenan las alarmas. Y cuando no suenan las alarmas, advertencias, ¿qué pasa? Vienen los estragos a nuestra vida. Y después estamos batallando. Así como batallamos cuando pasa algo en nuestra casa, en nuestro carro o en algo que tenemos nosotros, pues vamos a sufrir un poquito más o vamos a sufrir más porque las alarmas no sonaron. Y la palabra de Dios nos advierte, nos anima, nos alerta, hace que suenen las alarmas. Cuidado, tu siervo es amonestado con ello. En guardar hay grande galardón. Fíjense, todavía hay eso. Suenan las alarmas, nos advierte, nos alumbra, nos hace que la palabra de Dios sea como el sol en nuestra vida. Y luego dice su palabra que hay un grande galardón, un grande premio, si obedecemos, ¿verdad? En la mañana estábamos viendo por ahí qué precio tiene el que desobedezcas. ¿Qué precio tiene el desobedecer? ¿Quieren que tenga un precio? ¿Qué tan alto? Y veíamos la mañana hace rato que a alguien le costó el trono. Y no solamente el trono le costó toda su descendencia el no poder dejar a su dinastía con el reinado. Y estamos hablando de Saúl. Perdió porque desobedeció. No se sujetó a lo que dijo Dios. Entonces, si nosotros queremos tener esas alarmas disponibles para nosotros, debemos de empezar a escudriñar la palabra, debemos de empezar a leerla. Entonces ya vimos la manera en que Dios nos advierte. Podemos decir que el Señor nos amonesta cada día con su palabra y podemos nosotros, la palabra de Dios también nos puede hacer que nosotros evitemos naufragar. ¿Saben lo que es un náufrago? ¿Qué es un náufrago? ¿La película del náufrago? Pues es alguien que se quedó varado en una isla, ¿verdad? Que no hay nada. Un náufrago. No tenía dirección. Hubo un desastre en la embarcación y se quedó a la deriva. A lo mejor se quedó flotando entre los pedazos del barco.
A lo mejor llegó a una isla y se quedó mucho tiempo ahí ¿con quién? Con Wilson, ¿verdad? Su único compañero, ¿verdad? O también pudiésemos entender que si no está el faro puesto. ¿Ustedes han visto un faro, por cierto? ¿Verdad? Los faros están en las orillas del mar, ¿verdad? Y sobre todo donde hay obstáculos para que el barco pueda pasar por ahí cerca. Y el faro les advierte. Ahí está un faro, entonces vamos a desviarnos un poco. ¿Verdad? Y cuando el faro no está prendido, cuando el faro no es visto por la tripulación del barco, el barco choca. Choca con las piedras que estén por ahí cerca, o choca con la orilla de la tierra, porque está todo oscuro, porque no se ve. Y si nosotros no tenemos la palabra de Dios como un faro, que nos esté advirtiendo dónde está el peligro, ¿qué creen que pase con nuestro barco? Pues se va a dañar. ¿Y qué pasa si se daña el barco? Nos hundimos. Y si lo queremos rescatar, pues nos va a costar. ¿Y para qué esperar? ¿Para qué esperar? Vamos a dejar que la palabra de Dios sea la que nos amoneste, la que nos advierta del peligro, de las situaciones por las que estemos pasando. Dejemos que la palabra de Dios haga esto. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, se nos hace ver que el pecado en extremo es muy pecaminoso y deshonra eso a Dios. Nos enemista con nuestro mejor amigo y nos impulsa locamente a destruir nuestras propias vidas, nuestras propias almas. ¿Usted ha visto a cristianos destruidos, derrotados? Esa es una de mis peticiones, ¿verdad? Las peticiones diarias, porque uno dice que mejor no hables, pero sí vamos a hablar, ¿verdad? Y mejor que sea nuestra oración, que esa sea nuestra oración de continuo, ¿verdad? De que no nos alejemos del Señor, de pase lo que pase, las desavenencias que haga, que no nos alejemos. ¿Y saben qué es lo que no nos va a hacer, que no va a hacer que nos alejemos? La palabra. La palabra es la que nos va a mantener firmes. Ahorita comentábamos en la clase, ¿cuántos se han enojado con Dios? ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando nos enojamos con Dios? Ya vimos que de todo le echamos la culpa cuando nos va mal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer los jóvenes de otras iglesias? Porque ellos no, ¿verdad? Vamos a hablar de otros, para no hablar de ellos. Y así les dije ahorita, ¿verdad? Ellos empezaron a decir algunas cosas que pueden hacer, ¿verdad? Los de otras iglesias, no ellos. ¿Qué es lo primero que hacemos o que queremos hacer cuando nos enojamos con Dios? Nos alejamos. ¿Y luego qué más? ¿Qué más sigue? ¿Sí? ¿Y luego qué hacemos? ¿Qué queremos hacer? ¿En qué queremos deleitarnos? Pues en eso queremos deleitarnos en el mundo. Qué raro, ¿no? Siempre la tendencia es esa. No sé por qué, y por eso yo le digo a Dios que me guarde. Y que esa sea nuestra petición de diario, ¿verdad? Porque queremos aprovechar la oportunidad de que ya estamos alejados de Dios para hacer lo que no conviene. Queremos ir a fiestas, y en las fiestas que hay, pues no me voy a sentar ahí, ¿verdad? Así dicen unos, ¿verdad? Y voy a empezar a llevar una vida agradable a la carne, y ya saben todo lo que conlleva eso. Y otra cosa también pudiésemos decir para nosotros cristianos, pero ¿para qué esperar? Pero sabe que sobre todas las cosas que hagas, Dios te va a juzgar. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me dice, pero no todo conviene. Entonces pidámosle al Señor que nos guarde. La palabra de Dios nos dice que el pecado asesinó al Salvador de la humanidad. Donde quiera que vaya el pecado,
le sigue la muerte. El pecado puede llevar el placer pintado en su rostro, pero en sus talones allí anida la ruina. Pongamos atención a esto, ¿verdad? Muy importante. Si el pecado asesinó al Salvador de la humanidad, y sabemos que donde quiera el pecado va la muerte, entonces ¿por qué dejamos que pase esto en las vidas de cada uno de nosotros? Conocemos la advertencia, hagamos la nuestra, leamos la palabra de Dios de continuo, para que cuando pasen estas desavenencias en nuestra vida, poder nosotros resurgir, poder ver el faro, poder escuchar la alarma de Dios. Porque saben, en ocasiones las alarmas suenan en nuestra vida, pero saben que no hacemos caso. También hay que pedirle sabiduría a Dios para cuando suena la alarma, hay una advertencia, hay algo, hay un peligro, hay algo va a pasar. Y en ocasiones también ahí donde yo trabajo hay una alarma. Es de un derrame, de un químico. Y la vez pasada estábamos por ahí, sonó la alarma. Oye, ¿eso qué se oye qué es? No, pues quién sabe. Y luego, la alarma de allá, vamos, y vamos para allá. ¿Verdad? Nos acordamos después de rato de qué era. Porque no estamos acostumbrados a escuchar la alarma. Y la palabra de Dios está ahí, suena y suena, pero no. En ocasiones ya nos acostumbramos al ruido de la alarma. Ya nos acostumbramos a lo que dice la palabra de Dios y lo dejamos pasar desapercibido. Y ahí está la alarma, ahí está la palabra de Dios advirtiéndonos, sonando a cada rato nuestra vida. Suena y suena la advertencia ahí, pero pues siempre está sonando. Y sí, siempre está sonando. Pero no la escuchamos, no alcanzamos a entender esa alarma que está ahí en nuestras manos. ¿Y cuando la escuchamos? Cuando ya pasó la desaveniencia. La alarma es para prevenirnos. Para prevenirnos que va a pasar algo, para tomar consideraciones, para tomar una advertencia y poner cuidado sobre lo que pueda pasar. La escuchamos y actuamos, la escuchamos y actuamos, ¿verdad? Y ya no pasó a mayores. Dios estuvo en control y Dios siempre está en control. Los que no estamos en control somos nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a alimentarnos de la palabra, vamos a leer el instructivo. No dejemos que las alarmas suenen nada más, estén sonando. No dejemos que el faro esté iluminando nada más. Veamos, allí hay un obstáculo. Allí hay otro obstáculo. Ya sabemos, no pasemos por ahí. Hay una advertencia. En ocasiones también vemos ahí el peligro de una puerta y dice, prohibida la entrada. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues eso es como si me dijeran, pues pásale, ¿verdad? Y le pasamos. Y la palabra de Dios es la que nos pone esas advertencias. La puerta ahí está y dice, peligro la entrada. Porque adentro la palabra de Dios no sabe lo que hay ahí. Por eso dice, peligro, no entres. Y ahí vamos. Peligro, no entres. Y es lo que nos enseña la palabra. Pero si no la leemos, no vamos a ver que ahí dice peligro. ¿Ah? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a entrar. Dice que la muerte es como ¿qué? Es diferente, ¿verdad? Muestra un rostro diferente. Mira, pues no está como muerte, está como, no sé, algo agradable a mi vista, pues voy a entrar, ¿verdad? Y no alcanzamos a ver la señal de peligro, de advertencia, no entres. Pero si leemos la palabra de Dios, vamos a poder ver esas advertencias en nuestra vida. ¿Qué es lo que está a punto de pasar? Aquí de la Biblia lo dice, ¿verdad? Hoy en día se han escuchado muchas situaciones de lo porvenir. ¿Y para qué nos preocupamos? ¿Verdad? Dios está en control. ¿Y cómo lo sabe? Pues aquí está. Dios tiene el control sobre todo esto. Dios es nuestro faro. La palabra de Dios es como un faro de luz.
La Escritura nos advierten y nos advierten y nos siguen advirtiendo de lo que está por venir a nuestras vidas diariamente, y debemos estar al pendiente de todo esto. Dios es nuestro oportuno socorro cuando estamos en dificultades, y es lo que nos debe alentar. ¿Cómo va a saber usted que el ángel de Jehová acampa a su alrededor? ¿Usted lo sabía? Porque a lo mejor alguien de aquí no sabía. No sabía que tiene la protección divina, no sabía que tiene la protección de Dios, no sabía que tiene todo eso a su disposición. Todo eso por seguir a Cristo, todo eso por recibirle en su corazón, todo eso por arrepentirse de sus pecados y decirle que pase a entrar en su corazón y cambie su vida. Todo eso obtiene. Entonces son muchos beneficios, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar esto. Vamos a hacerlo de nosotros. Vamos a escuchar la palabra, vamos a leerla, y para poder escuchar las advertencias de nuestro diario vivir. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿O alguien está aquí libre? No, yo creo que no. Dice que mientras estemos en este mundo van a venir dificultades, sí, pero confiamos, Él ha vencido ya al mundo. Pero ¿cómo lo sabe? Pues aquí está. ¿Y qué podemos decir? Pues ahí está bien. No, vamos a leerlo, vamos a leer la palabra, vamos a leer la palabra para escuchar las advertencias, pero también para escuchar las recompensas que Dios tiene por eso. ¿Qué pudiésemos encontrar de las recompensas de la palabra de Dios? Pues para empezar, tenemos la salvación, una recompensa muy grande, que nadie nos la puede quitar. La última vez que fui a evangelizar hace 15 días, que fui con los hermanos, voy a decir los muchachos, ¿verdad? Bueno, sí, los muchachos, todavía estamos jóvenes. Salimos a evangelizar, encontramos ahí, ¿qué será? Una prima o algo, una persona grande pentecostés, ¿no? Y ya se le mostró el plan de salvación y se le hizo la pregunta al final: bueno, si muere y si peca, ¿usted dónde va? Ya saben lo que dicen, ¿verdad? Pues si peco, pues no soy salvo, ¿verdad? Entonces voy al infierno, ¿verdad? Y ahí estábamos, y luego ya después el compañero en el que yo andaba fue la que estaba por ahí platicando con la persona, y ya al total despedirnos le dije a la persona: bueno, nomás permítame mostrarle un pasaje de la Escritura, y le mostré Juan 1:12, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Usted lo que ha hecho, la decisión que ha tomado, ¿la hace ser hijo de Dios? De acuerdo a lo que dice aquí, luego sí. Y el ejemplo más fácil: usted con sus hijos se portan mal, luego sí, dice, y muy mal, y dejan de ser sus hijos. Pues no. ¿Hay consecuencias? Sí. Pues lo mismo, ¿verdad? Usted es un hijo de Dios, usted peca, hay una consecuencia, pero no deja de ser hijo de Dios, ¿verdad? Y la persona pudo entender, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello. Pero ¿qué necesitamos hacer? Leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra. Entonces, recompensas de la palabra de Dios, ¿cuántas habrá? ¿Una o dos? ¿3, 4? Hay muchas recompensas y están ocultas. Por eso dice: escudriñémoslas como a tesoro. Algo importante que se nos haga perdido, así escudriñemos, leamos la palabra. Por eso les compartí al inicio, ahora que escuché a estos hermanos, ¿verdad? Que uno cree que yo lo he escuchado todo. Caray, esto yo no lo había visto, no lo había tomado de esa manera, no había visto, ni siquiera visto ese pasaje, no había visto que concuerda con acá y con allá. Y gran bendición cuando nosotros vamos escudriñando la palabra y entendiendo situaciones. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice hoy en esta mañana? Que escudriñemos la palabra, que la leamos, que la escudriñemos como si estuviéramos buscando algo que se nos perdió, porque la ocupamos en nuestro diario vivir. Acuérdense, hay
alarmas en la palabra, hay advertencias, hay peligros que nos advierte la palabra. Cuidado, no pases, peligro, no pasar. Hay todo eso en la palabra. Entonces, lo que hay que hacer es ver dónde están esos. Ver dónde están las advertencias y la palabra de Dios nos lo va a mostrar. Para lo que usted menos piense, lo que usted menos crea, la palabra de Dios tiene la respuesta para todo. Y vaya, el tiempo que tenemos lo hemos visto y hemos sido testigos también de la palabra de Dios mismo, de los ejemplos que da y de la vida diaria de los hermanos en Cristo que han pasado y han sido perseverantes porque están en comunión con Dios. Y yo quiero felicitar a cada uno de los que están aquí, porque ¿cuántos de los que estamos aquí no querían venir? Se les hizo pesado. Sí, pesado, ¿verdad? Ahorita al iniciar la clase, no os voy a quemar tanto, muchachos, pero les voy a decir, ¿qué hacemos? Pues vamos a dormirnos, ¿no? A dormir y nomás repetimos el texto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y por eso es de gran bendición el que usted se haya esforzado y poder estar aquí. Porque vencimos eso, a lo mejor vencimos la pereza, a lo mejor vencimos eso, pero estamos aquí, ganamos, ¿verdad? Porque ya estamos aquí y damos gracias a Dios por ello y quiero felicitarlos por ello. Ahora nada más nos queda la recomendación de la palabra y que es leerla para ver todas estas advertencias, ¿sí? Hay un canto que me acordé mientras estaba transcribiendo todo esto y me acordé de un hermano que apreciamos mucho o que lo apreciamos, ¿verdad? Porque ya está en presencia del Señor y él siempre cantaba, cuando él cantaba un canto que se llamaba Luces en el Puerto. ¿Se ha escuchado ese canto, Luces en el Puerto? ¿Sí? Y ese hermano lo cantaba mucho, ¿verdad? ¿Saben quién es, no? ¿No? Es el hermano Rosendo, ¿verdad? Lo cantaba mucho ese canto. Y si usted pone atención a la letra, ¿verdad?, de ese canto, ¿verdad?, dice, déjeme, cántelo. Lo podemos encontrar ahí para ver la letra solamente, ¿sí? Y nada más para que veamos el mensaje que trae este canto. Y si algunos no lo sabemos, pudiésemos cantar este canto. Y fíjense nada más la letra de lo que dice este canto de donde quiera que estemos, aunque haya una tempestad, ¿saben quién va manejando? El Señor, ¿verdad? ¿Se lo saben? ¿Sí? ¿Lo cantamos? Nomás para que tengamos un poco de conciencia, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a encontrar, vamos a asegurarnos de este mensaje, de ese canto en la palabra. Entonces no dejemos la palabra. Entonces si podemos estar de pie un momento, ¿sí? Y recordar este canto, ¿sí? Y lo cantamos a capela, ¿sí? Y dice así este canto: entre tinieblas navego, sobre tempestuoso mar, olas y vientos me azotan, mi alma destrozan. Mas la esperanza que abrigo, me alienta a luchar aquí. Luces habrá en el puerto a recibirme a mí. Luces brillan por mí, guiándome sobre el mar, hasta que llegue al fin a mi célico hogar, aunque cansado esté y ruja tempestad, luces brillan, guiándome a aquella ciudad. Mi barco va manejado por el piloto Jesús. Aunque me abrumen las olas,
no apagará la luz. Tengo fijado mi rumbo y cuando llegue ahí, luces habrá en el puerto a recibirme a mí. Luces brillan por mí, guiándome sobre el mar hasta que llegue al fin a mi célico hogar, aunque cansado esté y ruja tempestad, luces brillan, guiándome a aquella ciudad. Cristo mi jefe supremo, mi grande y fiel general. Yo sé que eres eterno, Dios de la tempestad. Luz de mi vida, tu rostro es el más bello ahí. De aquellas luces del puerto, brillando para mí. Luces brillan por mí, guiándome sobre el mar, hasta que llegue al fin a mi célico hogar, aunque cansado esté y rujan tempestad, luces brillan, guiándome a aquella ciudad. Puede sentarse, hermanos, gracias. En una ocasión, el Señor Jesucristo estaba durmiendo en una barca y se vino una tempestad tremenda, ¿verdad? Según la que nos narran los evangelios, que tuvieron que despertar al Señor, ¿verdad? Y le dijeron, oye, mira, estábamos aquí, la tempestad muy grande, ¿verdad? Yo no quiero saber cómo es una tempestad en el mar, ¿verdad? Sí he pasado tempestades aquí cuando llueve muy fuerte, muy feo, pero estamos en tierra firme. Pero ¿cómo es una tempestad en el mar? A ser preocupante, yo quiero suponer, o me quiero imaginar. Y también por el relato de la palabra en los evangelios, cómo estaban los discípulos, ¿verdad? Estaban a punto de perecer y van a despiertan al Señor y le dicen, oye, pues que no escuchas, que no ves cómo estamos, ¿verdad? ¿Y qué les dice el Señor? Pues yo estoy aquí, ¿verdad? O sea, a pesar de que esté la tempestad como esté, yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, no va a pasar nada. Y el Señor, ya después que lo molestaron despertándolo, ¿a quién le gusta que lo despierte? A nadie, ¿verdad? Ya el Señor sale y reprende a los vientos, reprende la tempestad y se hizo grande bonanza, tranquilidad, paz. Y eso es lo que trae el Señor a nuestra vida. Cuando estamos en la tempestad, el barco en el que vivimos se va meneando para un lado y para otro, pero ahí está el Señor. Y si está el Señor ahí no va a pasar nada, porque ahí está. Pero después viene la calma porque el Señor va a quietarlo. Pero ¿cómo lo vamos a saber eso si no leemos? Entonces leamos, hermanos, la Escritura. Que Dios nos bendiga.